En esta mesa redonda vamos a hablar de la evaluación de los rasgos positivos y patológicos de la personalidad en contextos aplicados. Yo soy el presidente de esta mesa, mi nombre es Alejandro Castro Solano, soy investigador principal del CONICET y profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. En esta mesa vamos a contar a través de 3 exposiciones los resultados de proyectos de investigación y líneas de investigación que estamos desarrollando actualmente con mi equipo de trabajo. Esta investigación y estos aportes fueron financiados en primer lugar por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, a través de un proyecto UBACIT de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y por la Universidad de Palermo. Esta mesa redonda, entonces, como dijimos, va a contar 3 exposiciones que trabajan sobre diferentes aspectos de las fortalezas del carácter y los rasgos positivos de la personalidad. La primera exposición va a estar a mi cargo y voy a hablar de las fortalezas del carácter, a los rasgos positivos. La segunda va a estar a cargo de la doctora Guadalupe de la Iglesia, investigadora del CONICET, y que va a trabajar sobre el modelo dual de la personalidad, una propuesta para su evaluación. Y la tercera va a estar a cargo de la doctora María Laura Lupano Perugini, investigadora adjunta del CONICET, que va a hablar de la evaluación de los rasgos positivos y negativos en diferentes contextos laborales. Con estas 3 exposiciones vamos a redondear los proyectos de investigación que tenemos y les vamos a contar los principales resultados que obtuvimos. Espero que sea de vuestro interés. Esta exposición va a tratar de las fortalezas del carácter a los rasgos positivos. Vamos a contar un poco la secuencia o la historia de cómo ese modelo de fortalezas del carácter derivado de la aportación de Peterson y Seligman en el 2004 se convierte más adelante o más recientemente en un modelo de rasgos positivos. Mi nombre es Alejandro Castro Solano, soy investigador principal del CONICET y les vamos a contar los principales resultados de nuestro proyecto de investigación y el modelo teórico que lo sustenta. Entonces, comenzamos hablando de las fortalezas del carácter, también llamado en el modelo de Peterson y Seligman virtudes o values in action. La psicología ha tomado de modo muy reciente el concepto de fortalezas. En el pasado, el concepto de fortalezas no era tomado en cuenta porque remitía a un concepto valorativo, y este concepto había sido sustituido por el neutral concepto o el neutral constructo de la personalidad. Hay diferentes hitos a lo largo de la historia de la psicología que no vamos a abordar, pero lo que sí podemos decir que todos los constructos con características valorativas en la psicología a lo largo de su historia fueron dejados de lado porque eran tildados de poco cientificismo. Este concepto de fortalezas del carácter o la valoración de virtudes o características positivas de la personalidad ha sido retomado hacia fines de los años 90 con el surgimiento de la psicología positiva. La psicología positiva considera que las fortalezas del carácter, es decir, las virtudes que tiene una persona, son una piedra angular de su enfoque. Entonces, el estudio del carácter y del bienestar psicológico ahora es llamado entonces fortalezas del carácter o values in action. Entonces, esto, como comentábamos, es diferente del concepto de personalidad. La personalidad o los rasgos clásicos de la personalidad de principios del siglo XX tienen una connotación más neutral. En cambio, el carácter tiene una connotación valorativa. Y entonces, primera mitad del siglo XX, podemos decir que hay un eclipse de este lenguaje del carácter y es un surgimiento del lenguaje natural de la personalidad y sus características más neutrales. La psicología positiva propone un modelo de fortalezas del carácter que viene a ser como una especie de manual de sanidades o un catálogo de salud en oposición a lo que sería el DSM, que sería como un catálogo o una taxonomía de enfermedades o trastornos mentales y de personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la psicología positiva? Hizo un análisis cualitativo de la buena conducta moral en Oriente y en Occidente, y tanto de las tradiciones
filosóficas como religiosas, y llegó a la conclusión de que había 6 virtudes del carácter. Luego, en el instituto dirigido por Peterson y Seligman, Values in Action, intentaron hacer, a través de esas 6 virtudes, una clasificación de esas fortalezas. Entonces tenemos un modelo que es 24×6. ¿Qué es el carácter dentro de este modelo de la psicología positiva? Es un conjunto de rasgos positivos que se manifiestan como diferencias individuales, se muestran en pensamientos, sentimientos, acciones, se pueden modificar a lo largo de la vida, es afectado por factores contextuales y por lo tanto es medible. Entonces ahí tenemos el carácter, pues sería el constructo teórico. Las virtudes son estas 6 componentes que estuvimos hablando. De estas virtudes los expertos incluyeron fortalezas en cada una de ellas y ahí termina la clasificación de Peterson y Seligman. Luego tendríamos en otro nivel, que esto no fue teorizado, los temas específicos de estas fortalezas, que sería cómo yo desarrollo o cómo yo trabajo una fortaleza en un ámbito especial de la vida cotidiana. Ahí tenemos las 6 virtudes nucleares: coraje, justicia, humanidad, sabiduría, templanza y trascendencia. Y vemos cómo este modelo de 24×6, como ver a cada virtud corresponde una fortaleza determinada. ¿Por qué el estudio de las virtudes y las fortalezas es importante? Porque los investigadores, básicamente, de la psicología positiva, Peterson y Seligman y sus seguidores, consideraban que el tener desarrolladas estas fortalezas tenía una relación con la satisfacción con la vida, era un predictor importante también del rendimiento postraumático, del rendimiento académico, de la recuperación de enfermedades médicas, del seguimiento en la psicoterapia, etc. Y de un montón de resultados psicológicos que pueden consultarse en la página web del VIA Institute. Asimismo, en su segunda teoría sobre el bienestar o teoría del flourishing, Seligman en el 2011 dice que las fortalezas son la bisagra importante o son un medio importante para alcanzar el bienestar, y entonces esta bisagra operaría entre los otros 2 pilares clásicos de la psicología positiva, que serían el bienestar y emociones positivas y las instituciones positivas. Y por lo tanto las fortalezas son un modelo angular de las intervenciones positivas, estas intervenciones empíricamente validadas en los trabajos originales de Peterson y Seligman en 2005 y 2006. Entonces, también tenemos que mencionar que hubo mucha expansión de este modelo de fortalezas a nivel internacional, pero hubo pocas investigaciones a nivel regional y local. Entonces, los estudios locales realizados con el modelo de fortalezas de Peterson y Seligman, en primer lugar, se trabajó, o el grupo nuestro de investigación, trabajó con un modelo ético impuesto, respetando la clasificación original de los autores. Es decir, este tipo de modelos intentan ver si esta clasificación diseñada en otro país se ajusta o cómo se funciona, ¿no?, en nuestro medio local. Entonces hicimos diferentes estudios locales, diseñamos una versión local del instrumento que denominamos CBIF, una versión larga y otra versión abreviada, que es la operacionalización de este modelo de fortalezas. También hicimos diferentes estudios en poblaciones específicas, trabajamos mucho con poblaciones militares, con cadetes del ejército argentino, y trabajamos también con fortalezas para población infantil, en niños más grandes, que son los que pueden contestar tipo de cuestionarios autoadministrados. Otra serie de estudios que realizamos fueron estudios ético-derivados, son estudios que combinan lo ético y lo ético, es decir, lo general y lo particular, y tienen el propósito de revisar el grado de ajuste de esta clasificación a la población objetivo. Es decir, en el modelo anterior solamente tomamos como válida o como buena esa clasificación internacional de Peterson y Seligman. En el modelo ético-derivado tratamos de ver si esa clasificación se ajustaba a la población local, y bueno, qué cosas no ajustaban, ¿no? Entonces, lo que pudimos observar que esa clasificación internacional funciona bastante bien en la población local, pero sin embargo algunas fortalezas están sobre representadas y otras subrepresentadas, y esto es por los componentes émicos de las fortalezas. Entonces, la agrupación de las fortalezas de forma empírica no responde exactamente al modelo teórico. Entonces, la estructura de este modelo
tampoco se pudo comprobar exactamente en estudios transculturales. Si bien este es polémico, hay muchos estudios culturales o transculturales con las fortalezas, con el modelo, y vemos que a medida que las culturas son diferentes a la cultura norteamericana en la que fue creado, estos modelos varían, es decir, aparecen otras fortalezas o aparece esto que nos ocurre a nosotros, de que hay fortalezas sobre representadas o subrepresentadas. Otra tercera ola de estudios, los que denominamos de perspectiva émica, que son para ver cuáles son las fortalezas fuera de este modelo que aparecen en la población, sigue esta perspectiva local, ¿no? Una perspectiva más émica que se llama, y tomamos una aproximación psicoléxica, y esto quiere decir que no utilizar los diccionarios, ya que no se incluyen palabras que las personas comunes utilizan para describirse, es decir, seguimos un modelo similar a cómo se construían originariamente los constructos derivados de la personalidad, especialmente del modelo del Big Five. Y entonces, pero para rasgos positivos, estos modelos de características o rasgos de personalidad del Big Five eran, como decíamos al principio, neutrales, sí, con notación valórica. Entonces, utilizamos una aproximación psicoléxica. La aproximación del Big Five era léxica y estaba basada en la hipótesis léxica, y la nuestra era una idea, una hipótesis en el cual tomamos en cuenta no solo el lenguaje de los diccionarios, sino el lenguaje utilizado por las personas comunes. La lengua es considerada como una lengua viva, no erudita y de uso cotidiano. Entonces, esta hipótesis que nosotros tomamos, sobre la que basamos nuestro modelo de rasgos positivos desde una perspectiva émica, consideramos que si una característica positiva de la personalidad tiene importancia social y práctica en los intercambios cotidianos entre las personas, se querrá hablar de ella y se inventará una posible palabra para nombrarla. Tomamos en cuenta, valoramos estas características de las personas a través de criterios estadísticos, básicamente por frecuencia de la población, en lugar de criterios subjetivos y o semánticos en el cual hacíamos intervenir a los jueces y expertos para de este modo tratar de no filtrar a través de la subjetividad estas características positivas. Ahí tenemos un diseño en la placa de cómo hicimos un destilado de palabras, es decir, tomamos en cuenta las palabras que las personas consideraban acerca de las características positivas de un personaje o una persona valorada. De ahí hicimos un destilado de 150 palabras y luego lo sometimos a procedimientos estadísticos de análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, y llegamos a la conclusión de que existen 5 dimensiones, es decir, de todas estas palabras, partimos de alrededor de 800 palabras, hicimos un destilado de 140 y llegamos a la conclusión que 25 palabras eran las que representaban 5 rasgos positivos de la personalidad, 5 dimensiones positivas de la personalidad que podríamos llamar erudición, paz, jovialidad, honestidad y tenacidad. Entonces ahí tenemos unos descriptores y la publicación de donde fue realizada, la publicación internacional, donde fue publicado este modelo, y entonces, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, erudición, las palabras o las características, los descriptores que tenían que ver con la erudición eran inteligente, sabiduría, visionario, genio, ingenio, culto, etc. Y así con las demás modelos. Entonces, a este modelo le llamamos modelo de rasgos positivos o High Five, de los 5 altos, y en estudios sucesivos, una vez que intentamos delimitar este modelo de 5 factores, mostró asociaciones positivas con el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social. Y es un predictor mucho más importante para variables psicológicas positivas que los rasgos de personalidad clásicos, es decir, por lo tanto, vemos que tienen cierta validez incremental. Otro resultado interesante es que estos rasgos tienen una asociación negativa con enfermedades no transmisibles y con síntomas patológicos, es decir, son factores protectores y con rasgos de personalidad patológicos. Es decir, asimismo se pudo verificar la asociación entre este modelo, el High Five Model, los 5 factores, con la salud mental positiva, los síntomas patológicos, el ajuste académico y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Es decir,
hicimos una secuencia de estudios tanto en población universitaria como el anterior que les contaba de los rasgos de enfermedades no transmisibles en población general. Entonces, aproximación teórico-racional. Entonces, este modelo que nosotros comentábamos era un modelo más de características inductivas, guiado por los datos. También intentamos hacer una aproximación teórico-racional, que es un modelo derivado de expertos, y para esto derivamos un modelo de características positivas como opuesto a las características de personalidad negativas o patológicas, podríamos decir, que estaban incluidas en la quinta versión del DSM. Y entonces obtuvimos un modelo de rasgos positivos, que serían como el negativo de la psicopatología, y en la próxima exposición les vamos a comentar las características principales de este modelo que trabajó en detalle en el CONICET la doctora Guadalupe de la Iglesia. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado la exposición. Hola, mi nombre es Guadalupe de la Iglesia y en esta presentación les voy a hablar del modelo dual de la personalidad. Vamos a empezar hablando de los rasgos de personalidad y la idea de que pueden ser concebidos como constructos dimensionales. Esto quiere decir que cada rasgo se puede presentar en mayor o menor medida en cada individuo, es decir, en un gradiente. Pensar en los rasgos como dimensiones nos habilita a analizarlos como un continuo, en el que se pueden identificar versiones patológicas del rasgo y versiones sanas. La psicología, en su desarrollo como ciencia, se ha enfocado mayormente en el polo patológico del continuo, buscando identificar, clasificar y tratar los síntomas de enfermedad mental. Este tipo de abordaje coincide con el llamado modelo médico. Sin embargo, con el advenimiento de la psicología positiva, se ha teorizado y estudiado acerca de diferentes aspectos de sanidad psicológica, dándole así importancia al polo salugénico del continuo. En cuanto a los rasgos de personalidad en concreto, la presentación de la quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, incluyó un novedoso abordaje en el estudio de los rasgos de la personalidad, proponiendo en la sección 3 un modelo de 5 rasgos patológicos que pueden ser estudiados dimensionalmente. Estos rasgos son afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo, y son versiones patológicas de los rasgos postulados por el Five Factor Model o modelo de los 5 grandes factores de la personalidad. En el año 2018, junto al Dr. Castro Solano, postulamos el Positive Personality Model o modelo de personalidad positiva. Este modelo de rasgos positivos se propuso como un espejo del modelo de rasgos patológicos del DSM-5, y su objetivo era completar el polo positivo del continuo de rasgos, con una nosología de sanidad. Los rasgos que componen el modelo de personalidad positiva son serenidad, humanidad, integridad, moderación y vivacidad y foco. Tanto el modelo de personalidad positiva como todos los otros postulados de la psicología positiva arrojaron luz en cuanto a otro gran aspecto constituyente de la salud, los aspectos vinculados con el buen funcionamiento psicológico. Sin embargo, el foco en los aspectos positivos desembocó de alguna manera en la misma carencia que el modelo médico tenía, el estudio exclusivo de un solo aspecto del fenómeno. ¿Qué ocurriría si estudiáramos ambos aspectos en conjunto? La evidencia informada al momento acerca de la relación de los rasgos patológicos y positivos con distintos aspectos de la vida, ¿se sostendrían de estudiarse ambos rasgos en simultáneo? ¿Un modelo integral de la personalidad sería superador de los modelos separados de salud y enfermedad mental? El modelo dual de la personalidad intenta dar respuestas a estos interrogantes desde un modelo teórico que busca brindar una propuesta integradora de salud y enfermedad para el estudio de la personalidad. La noción central del modelo dual de la personalidad radica en que los rasgos de la personalidad
pueden y deben ser valorados tanto en sus aspectos patológicos como en sus aspectos positivos de manera conjunta. Hacerlo así nos brindaría una noción del ajuste total de la personalidad, ya que podríamos ponderar la presencia de ambos aspectos. Se obtiene así una noción integrada del funcionamiento total de la personalidad del sujeto en contraposición a una evaluación disociada. El modelo dual de la personalidad postula que no será lo mismo tener baja presencia de rasgos patológicos a la par de baja presencia de rasgos positivos, que tener baja presencia de rasgos patológicos a la par de alta presencia de rasgos positivos. A nivel empírico, el continuo de rasgos se debe estudiar como dos dimensiones unipolares asociadas, la dimensión de rasgos patológicos y la dimensión de rasgos positivos. Es decir, no ubicaremos a un sujeto en un lugar del continuo, sino que valoraremos ambas dimensiones unipolares del continuo y las estudiaremos en conjunto para analizar así un ajuste global de la personalidad. De la combinación de ambas dimensiones se pueden configurar distintos grupos de ajuste de la personalidad. El grupo de mayor ajuste es aquel conformado por quienes tienen una alta presencia de rasgos positivos y una baja presencia de rasgos patológicos. Este grupo se denomina personalidad completamente sana. Quienes presentan rasgos positivos pero también rasgos patológicos pertenecen al grupo personalidad patológica compensada. Los que presentan rasgos patológicos y baja presencia de rasgos positivos pertenecen al grupo personalidad patológica. Y finalmente, quienes presenten baja presencia de rasgos patológicos y baja presencia de rasgos positivos pertenecen al grupo de personalidad vulnerable. Considerando los antecedentes en cuanto a los modelos integrados de síntomas y bienestar, se hipotetiza que tendrán mejor ajuste a nivel sintomático y en diferentes aspectos de la vida cotidiana quienes pertenezcan al grupo de personalidad completamente sana y en menor grado los del grupo de personalidad patológica compensada. Además, se hipotetiza que quienes presenten personalidad patológica tendrán graves dificultades en varios aspectos de la vida, y quienes tengan personalidad vulnerable estarán más propensos a distintos tipos de sufrimiento. El inventario de los 5 continuos de la personalidad, ICCP, es un instrumento especialmente diseñado para valorar los rasgos de la personalidad de acuerdo con lo postulado por el modelo dual de la personalidad. Cuenta con 120 ítems que evalúan los rasgos de personalidad mediante 5 continuos que tienen un polo de rasgos positivos y otro de rasgos patológicos de acuerdo a los postulados del DSM-5. Los estudios psicométricos del ICCP fueron diversos: juicio experto, estudio piloto, análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, análisis de consistencia interna y análisis con diversos criterios externos. Los resultados del test se evalúan con distintas escalas globales que miden el funcionamiento de la personalidad, tanto en sus aspectos patológicos como en sus aspectos sanos, y también de manera integrada. Mediante las escalas específicas se pueden valorar los rasgos por separado, y mediante las escalas de validez se puede estimar la interpretabilidad del perfil obtenido. Con el ICCP se puede así describir la personalidad de los individuos de una manera integral, considerándose tanto aspectos patológicos como salugénicos por separado y en conjunto. Hola, mi nombre es María Laura Lupano y en esta presentación voy a hablar de la evaluación de rasgos positivos y negativos en el contexto laboral. Los objetivos de esta presentación se relacionan con mostrar una serie de resultados correspondientes a estudios en los que he participado como parte de los proyectos de CONICET que trabajo. En primer lugar, voy a mostrar unos resultados correspondientes a un proyecto que recientemente he finalizado y que focalizaba más que nada en la evaluación de variables positivas a nivel organizacional. En segundo lugar, voy a mostrar resultados de un proyecto que es más actual, en el que estoy actualmente trabajando, y que apunta más a la evaluación de aspectos positivos y negativos de la personalidad, o sea, a nivel individual en el contexto laboral. Todos estos aspectos siempre los relaciono, los vinculo
a variables que sean de interés en el contexto laboral, como por ejemplo la satisfacción y la performance laboral. Por último, presentaré algunas futuras líneas de abordaje. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una síntesis de los estudios sobre variables organizacionales positivas. En particular, yo trabajé sobre 3 constructos. Uno se refiere a las virtudes organizacionales, otro al work engagement y, en tercer lugar, el capital psicológico. Voy a hacer foco más que nada en esas 3 variables de estudio. Las líneas de abordaje en las cuales me basé para estos estudios se relacionan con una línea más de Estados Unidos que se conoce como Psicología Organizacional Positiva, conocida como POP por las siglas en castellano, y otra línea más de España principalmente y de Europa, que es la Psicología de la Salud Ocupacional Positiva o PSOP. ¿Cuáles son los fundamentos de estas líneas de abordaje? ¿Sí? Sobre todo, la línea conocida como POP, lo que siempre planteó es que la mayor parte de los estudios organizacionales clásicos siempre hacían foco en aquellas variables o aspectos negativos que son un impedimento, digamos, para la obtención de resultados óptimos, como por ejemplo puede ser un mal clima laboral. Y han sido temas que han sido muy estudiados en los estudios organizacionales clásicos. Entonces, estas perspectivas lo que tratan de hacer es cambiar el foco y poner énfasis o analizar aquellos aspectos positivos que pueden contribuir a la obtención de estos resultados positivos, óptimos, y no solamente impedirlos. Algunas de las variables son las que he mencionado y son las cuales he trabajado yo. Entonces, para esta línea de trabajo, una organización es positiva, no solamente cuando permite obtener resultados satisfactorios y rentables, sino y sobre todo cuando permite sostener e incrementar los niveles de bienestar de sus miembros. ¿Sí? Este es más o menos el espíritu, digamos, de esta línea de abordaje. La PSOP, además, lo que hace es incorporar la noción de salud integral al trabajo organizacional y trabaja en la definición de lo que se consideran organizaciones saludables y resilientes, que por sus siglas en inglés se las conoce justamente como HERO. Los componentes de estas organizaciones saludables y resilientes son, por ejemplo, los recursos y prácticas saludables, empleados saludables y resultados organizacionales saludables. Entonces, está claro que el énfasis es en cambiar el foco y virar hacia lo positivo. Entonces, voy a presentar una síntesis, ¿sí?, de los estudios en los cuales trabajé y que hacen foco en las virtudes organizacionales, el work engagement y el capital psicológico. En primer lugar, lo que tuve que hacer es diseñar y validar 2 instrumentos para el abordaje de 2 de las variables, que son las virtudes organizacionales y el work engagement, ya que no se contaba en el país con instrumentos válidos para su análisis. Entonces diseñé un primer inventario, que es el inventario de virtudes organizacionales, que permite la evaluación de 3 dimensiones, que son apoyo y respeto, significado de inspiración y perdón. Y en segundo lugar, una escala para medir lo que es el work engagement, que por su traducción al castellano se lo suele entender como el compromiso con la tarea, que permite la evaluación de 3 dimensiones, que es atención, absorción y energía. Entonces, en primer lugar, haciendo foco en lo que son las virtudes organizacionales, como yo he mencionado previamente, siempre lo que traté de hacer es vincular todas estas variables positivas con variables que tengan que ver con variables que sean de interés para el contexto laboral. Principalmente siempre trabajé con la variable satisfacción laboral y performance laboral. Entonces, lo que fui analizando es analizar la capacidad predictiva, digamos, que tiene cada una de estas variables en la predicción de estas variables de resultado. En el caso de las virtudes organizacionales, todas sus dimensiones son buenos predictores, pero principalmente la dimensión significado e inspiración es la que mayor capacidad predictiva tiene. Es decir, que en aquellos contextos laborales en los que se percibe, los empleados perciben que se le otorga significado al trabajo realizado y que se motivan mutuamente para seguir realizándolo, en esos casos se observa una mayor percepción a su vez de satisfacción y performance laboral. En relación a diferencias individuales y organizacionales, he encontrado que esta dimensión a su vez se presenta principalmente
en empleados de mayor edad y sobre todo en aquellos que tienen una posición de liderazgo, ¿sí? A su vez, lo que encontré es que las empresas que son muy grandes, o sea, de gran tamaño, o de rubros que no están para nada relacionados con tareas orientadas con fines más altruistas, se perciben menores niveles de apoyo y respeto. En segundo lugar, en relación a la variable work engagement, ¿sí? Entendía entonces como este compromiso con la tarea y con el rol, de las tres dimensiones que conforman el constructo, la que mayor predice niveles de satisfacción y performance es la dimensión atención, es decir, esa capacidad que tienen algunos empleados de focalizarse en la tarea a realizar, sobre todo por periodos prolongados. Esta dimensión, junto con la dimensión absorción, que es esta sensación de sentirse abstraído, concentrado altamente en el trabajo, se presenta en, sobre todo, empleados de menor edad. En relación al capital psicológico, el capital psicológico se entiende como un supraconstructo conformado por diferentes dimensiones, como por ejemplo esperanza, optimismo, eficacia. En particular, las dos dimensiones que mayor capacidad de predicción tienen sobre estas variables de resultado que suelo analizar es la dimensión esperanza y optimismo, es decir, aquellos empleados que son perseverantes en lo que hacen y sienten una mirada positiva respecto del presente y del futuro, son en general los que a su vez perciben o se autoperciben con un mayor nivel de satisfacción y de rendimiento laboral. Todas las dimensiones que conforman el capital psicológico, en general yo observé que se presenta en mayor nivel en aquellos que ocupan una posición de liderazgo con personal a cargo, y los hombres se perciben con un mayor nivel de autoeficacia, ¿sí? En el desarrollo de las diferentes tareas. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el análisis de variables que en general se los suele considerar como variables positivas a nivel organizacional. Ahora voy a pasar a hacer una síntesis de los estudios más relacionados con características positivas y negativas de la personalidad, en relación obviamente a el contexto laboral. En este caso, las dos líneas de abordaje sobre las cuales me estoy basando, por un lado, para lo que se relaciona con los rasgos positivos, tomo el modelo de personalidad positiva desarrollado por dos de los autores de esta mesa también, de la Iglesia y Castro Solano. Y para el abordaje de los rasgos negativos, tomo el modelo de la tríada oscura. ¿Cuáles son los fundamentos de esta línea de abordaje? Hay una nueva tendencia, una nueva ola, se le dice, que en algunos casos se lo suele llamar como la psicología 2.0, que lo que plantea es la necesidad de no ser foco solo en lo positivo, solo en lo negativo, sino de hacer un balance en el análisis de ambas características. Y cada vez más se apunta a la idea de desarrollar modelos integradores que aborden ambos aspectos en un mismo abordaje. Entonces, en esta línea se encuadra lo que es el modelo de personalidad positiva, que se propone como un modelo integrador con los rasgos disfuncionales propuestos por la sección 3 del DSM-5, que son los rasgos más relacionados con los trastornos de personalidad. Entonces propone el modelo 5 rasgos positivos, que son serenidad, humanidad, integridad, moderación, y diversidad y foco. Y en cambio, el modelo de la tríada oscura hace foco en el abordaje de principalmente tres rasgos negativos de personalidad, que son maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Estos rasgos no son patológicos, pero sí tienen una alta connotación negativa, están caracterizados por la insensibilidad interpersonal, la falta de empatía, ausencia de humildad, manipulación, y por lo tanto generan sobre todo problemas a nivel interpersonal. En cuanto a los principales hallazgos en relación al abordaje de rasgos positivos en el contexto laboral, en los estudios que hemos efectuado encontramos que el rasgo vivacidad y foco es el principal predictor positivo, tanto en los niveles de satisfacción como de performance, es decir, aquellas personas que sienten satisfacción al realizar las tareas que realizan, que pueden mantener la atención y la concentración,
en aquellas labores que presentan a nivel laboral, y que, como verán, este rasgo está muy vinculado a los rasgos que he analizado en los estudios anteriores, como por ejemplo atención del work engagement, o los rasgos del capital psicológico. A su vez, en cuanto a diferencias individuales y organizacionales, encontramos que el rasgo humanidad está más presente en mujeres y en empresas de carácter público. ¿Sí? Esto es un rasgo caracterizado principalmente por la sensibilidad hacia el entorno. Por último, en cuanto a lo que refiere al abordaje de los rasgos negativos, que es en lo que actualmente estoy trabajando, lo que, digamos, a partir de una serie de estudios internacionales, lo que se dio es que si bien estos rasgos suelen generar, las personas que presentan estos rasgos suelen tener problemas con el entorno, hay determinados nichos ocupacionales, determinadas tareas en las que aparentemente las personas que presentan estos rasgos suelen manejarse mejor. Entonces lo que hice a partir de una muestra de trabajadores correspondientes a diferentes rubros, recategoricé la muestra en virtud de los rubros ocupacionales y encontré que evidentemente sí había diferencias. Y en los rubros, por ejemplo, relacionados con el área legal y la abogacía o el área industrial más dura, encontré mayores niveles de presencia del rasgo psicopatía. Luego, en cuanto a la asociación con variables sociodemográficas, psicológicas y laborales, encontré un mayor nivel de maquiavelismo, por ejemplo, en hombres que ocupan posición de liderazgo, es decir, una tendencia a la manipulación de los demás, y una mayor presencia del rasgo psicopatología en hombres más jóvenes, ¿sí? En los menores de 35 años, ¿sí? Como esta tendencia a comportarse con cierta falta o poca sinceridad, ¿sí? Con respecto al entorno. Ahora, si bien uno tendría a pensar que el manejarse de esta forma conllevaría cierta gratificación personal, sin embargo, lo que he encontrado, por lo menos en las muestras analizadas, es que a mayor presencia del rasgo maquiavelismo, o sea, esta tendencia a manipular, se observa un mayor nivel de sintomatología psicopatológica. Y a su vez, a mayor presencia del rasgo narcisismo, otro de los componentes de la triada oscura, ¿sí? O sea, personas con mucho ego y creencias en la superioridad personal, se observa a su vez menor nivel de bienestar social, ¿sí? O sea, una dificultad para encajar en lo que es en el entorno. En relación a las variables que suelo analizar relacionadas con variables de resultado a nivel laboral, como satisfacción y performance, hasta ahora no he encontrado alguna asociación con estos rasgos. Entonces, como futuras líneas de trabajo, se plantea entonces continuar trabajando en estos modelos integradores, es decir, poder ver cuál puede ser una serie de rasgos positivos que sean la contracara de los rasgos propuestos por la tríada oscura. Esto se está trabajando incluso a nivel internacional. Y además en el abordaje de estos rasgos, tanto los positivos como los negativos, en otros contextos, no únicamente en el contexto laboral, como puede ser, por ejemplo, el contexto educativo, en el que he trabajado también en algunos desarrollos, pero también en algunos contextos más novedosos, como puede ser, por ejemplo, el terreno de la ciberpsicología, donde puede verse en algunos aspectos la presencia de ciertos rasgos negativos, por ejemplo, en las conductas de ciberbullying o de lo que se conoce como trolling. Así que bueno, esta es más o menos la perspectiva para trabajar a futuro. Estas son algunas de las publicaciones de los proyectos en los que he trabajado y bueno, muchísimas gracias por su atención.